Leonardo, qué gusto saludarte como siempre, un verdadero placer. Pues cómo ves las cosas que vas a platicar con nosotros. Bueno, pues por desgracia, Leonardo, amigos, ahora sí, ya es oficial. Y Donald Trump inició una guerra comercial en el mundo. Desde hace varias semanas, pues ya habíamos visto, había escaramuzas, pero ayer con lo que el magnate llamó el Día de la Independencia de Estados Unidos, se regresó a una nueva etapa de proteccionismo en el planeta que elimina tácitamente el libre comercio, elimina lo que se conoció como la globalización. El planeta pues ya había enfrentado un proceso similar en el pasado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue incluso más álgida en los 70s con el conflicto petrolero y fue difícil para el mundo. Ayer el polémico magnate impuso aranceles recíprocos a más de 60 países, que no es otra cosa que ojo por ojo, diente por diente. Si Vietnam impone en motocicletas un arancel del 75%, bueno, pues Estados Unidos va a hacer lo propio. Si China trae gravámenes del 34%, se le aplicará una tarifa idéntica. Lo mismo que India, lo mismo que Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, la Unión Europea. Además, se impuso un arancel del 10% que se aplicará al comercio en general. Por fortuna para México, los bienes amparados por el TEMEC quedaron fuera, pero todavía unas horas antes se castigó a la cerveza y a las latas de aluminio con 25%. Y México será el más perjudicado, ya que es el exportador líder en Estados Unidos y en particular la estadounidense Constellation Brands, que lleva Bernardo Martínez, porque cuando compraron modelo, ellos se comprometieron a producir la Corona en México, la cerveza Corona, así que no pueden hacer otra cosa. Si bien Trump respetó lo pactado en el TEMEC, lo que mantiene exento a la mitad de lo que se exporta, pues el resto sí va a tener aranceles. La situación que inicia hoy es inédita. Nunca se había visto algo igual en el comercio del mundo, así de sopetón, alzas de tarifas por todos lados. Las próximas semanas van a ser de un enorme estrés en todas las operaciones comerciales, porque imagínense los millones de cambios que habría que aplicar en las distintas fracciones arancelarias que existen en lo que se comercia entre los países y sobre todo con Estados Unidos. Obviamente, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues habrá disrupción en las cadenas productivas, como sucedió en la pandemia. Ya lo vivimos. Y todo esto va a generar escasez de productos. No va a haber todo lo que se quisiera. Por ejemplo, los autos, ya lo mencionaba Leonardo. Y presiones inflacionarias en consecuencia. En el caso de México, de por sí esto nos cae en muy mal momento porque hay una enorme incertidumbre interna por las políticas públicas que siguen generándose sin sentido, como la reforma judicial y otras que estamos viendo. Pues las condiciones están dadas para que en nuestro país haya una posible recesión. Nada que ver con las estimaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda en los precriterios, con una estimación de crecimiento para este año entre 1.5 y 2.3%. O sea, hagan de cuenta que ellos viven su propia realidad, el gobierno. De hecho, este escenario macro que presentó la Secretaría de Hacienda esta semana coloca como inalcanzable sus premisas en finanzas públicas, porque el avance de los ingresos que ahí se están previendo no se va a dar porque no ha crecido la inversión, ya decías tú, la inversión fija bruta. Los empleos, ayer se dieron a conocer algunos datos por la presidenta de empleo y no fueron los mejores, y el consumo también está apagado. Tampoco hay ninguna garantía para el vilipendiado TEMEC. Ayer Donald Trump se refirió en términos muy negativos al TEMEC. Y bueno, pues me parece que México queda muy mal parado en el contexto de este nuevo orden económico internacional que ya impuso Trump y que también, por supuesto, pues va a pegar a los suyos. En consecuencia, bueno, pues el señor Donald Trump lo que está generando es, él dice que se va a reelegir, pues me parece que va a ser bastante complicado porque esto va a generar un proceso inflacionario interno en los Estados Unidos. Y si hay algo que los electores de Estados Unidos no perdonan, es que les pegues al bolsillo. Por eso perdió el señor Biden las elecciones y por eso las va a perder el señor Donald Trump, porque lo que viene ahora pues es un tema muy serio. Yo quiero pensar que va a pensar una familia de clase media cuando ya no pueda comprar su automóvil. Nada más un ejemplo, un automóvil, digamos el más baratito,
valía $30,000. Con esta alza de los insumos, porque la mayoría de los insumos de ese auto barato, que son poquitos, son como 3 o 4 marcas que valen $30,000, bueno, pues se lograban precisamente por los aranceles, digamos, que no había, o sea, y la integración de componentes de otras partes del mundo. Bueno, pues seguramente ese auto se va a aumentar a $40,000 y el resto de los automóviles que están sobre $50,000, pues van a tener un incremento entre 10 y 12% con esto que justamente se acaba de anunciar ayer. Esto solamente en automóviles. Ahora, cuando ves, y lo dices, Leonardo, pues el tema de las prendas textiles, pues imagínate lo que va a suceder con la ropa, lo que va a suceder con los alimentos. O sea, es un tema muy serio. Nosotros no nos vamos a poder separar. Vamos a ver la reacción del día de hoy de la presidenta. Ella dice que no quiere ojo por ojo y diente por diente, pero lamentablemente las consecuencias las vamos a vivir. Ahí estamos, vamos a ver cómo reaccionan los mercados, porque muchas empresas norteamericanas dirán, oye, de la noche a la mañana me cierras un montón de mercados, me dices ven a producir aquí, pero bueno, el modelo de los últimos 50 años ha sido la deslocalización. Imagínate una camisa, ¿no? Estas que producían en Vietnam, en Malasia, que te digan, no, cómprela hecha en Estados Unidos. No digo las que tú usas, mi querido Alberto, pero no, las camisas americanas te salen en 180, 190, $220. A ver, y compite con las otras. Estuve hace unos meses con los de la Cámara del Aluminio y el Acero. Y tú dices, no compren ni aluminio ni acero en China, porque sale más caro todo. Es decir, comprar, primero conseguir y después comprar el acero y el aluminio en América del Norte, te van a decir, le pago el arancel de 25%. Comprarlo aquí cuesta 60 o 70% más caro. Es decir, la política intenta someter a la economía y siempre que han intentado eso, nos ha ido mal. Pero además, ¿sabes qué, Leonardo? Lo que llama la atención es que durante semanas, meses, se ha insistido por parte de los principales economistas de los Estados Unidos en los riesgos que implicaba estas decisiones que ayer se dieron a conocer. Pero no importó, bien decías tú, la política por encima de todo, pues ¿no? Como aquí, ¿no? Pues, oye, vamos a quitar el INAI, se cepillaron Compranet. Imagínate, ¿no? No, Qué el grave. Poder Judicial. Bueno, ya pagaremos el costo. Lo político es lo importante. No. Hay que, como dicen, hay que cumplirle a nuestro electorado. No, bueno. Ya después cuando te digan, oye, y en lo económico me vas a cumplir, ya no te pongas tan exigente, ¿no? Te cumplo en lo político, pero no en lo económico. Y luego falta ver toda la reacción de los países afectados, Leonardo, porque ahorita fue ayer. Probablemente en las próximas horas estaremos viendo la respuesta también de todos los países. Entonces vamos a tener una guerra tarifaria terrible con un proceso inflacionario que pues no nos los vamos a quitar de encima durante varios años, lamentablemente. Y te retengo medio minuto más a propósito de los criterios de política económica, los precriterios que son muy optimistas, pero aún así hay que decirlo, que en el primer tercio de esta administración creceremos, si bien nos va, en 2%, con lo cual pues se te va prácticamente, bueno, un tercio del sexenio. No creo que el 27 sea muy diferente, además vienen elecciones, con lo cual la idea de un país que tenga un crecimiento fuerte se vuelve a escapar en este sexenio, como, por si no es si el inicio no es brioso, pues tienes una perspectiva igual que el anterior de un crecimiento absolutamente mediocre. Ahí seguiremos, mucha política, pocos resultados económicos. Y bueno, entiendo yo que por parte de la presidenta y su equipo hay una enorme voluntad de generar inversión con el sector privado, y el sector privado también está volcado para tratar de generar esa inversión. Pero en el contexto de lo que se vive con estos cambios tan radicales en todo lo que tiene que ver con la reforma judicial, estos cambios que se dan a las compras, la exención que se le dio a la Secretaría de la Defensa, a Petróleos, a la Comisión Federal de Electricidad para hacer compras sin reportar nada, pues eso no genera transparencia, no da certidumbre, y probablemente la buena voluntad que se pueda tener por parte del sector privado y de la administración de la presidenta Sheinbaum, pues se va a desvanecer. Hagamos la tarea si queremos que nos vaya mejor, ¿no? Pues sí, exacto. Gracias, mi querido amigo. Bueno, Leonardo.